Cuando hacemos referencia al arte musical, estamos hablando de aquella música que es compuesta únicamente por la necesidad del artista. Para entender esto mejor, recordemos que la música ha estado siempre presente con nosotros desde la prehistoria y se ha manifestado en distintas culturas, en donde se dio origen a los primeros músicos y poetas que empezaban a crear sus obras originales. Sin embargo, esta música nunca tuvo el propósito de difundirse, sino de expresar la manera de sentir y pensar del compositor. Podemos reafirmar esta idea recordando que en nuestro país tenemos distintos ejemplares de lo que es el arte musical. Solo basta con recordar los distintos relatos en las canciones criollas o aquellos bailes tradicionales en donde se representan las actividades agrícolas. En ocasiones al arte musical se le da una función, y esto se debe porque algunas obras resultan ser muy agradables para el público y esto provoca que se difundan y pasen a ser escuchadas por más personas. Por otro lado, al referirnos a música funcional, nos encontramos con las piezas que han sido creadas o son utilizadas para cumplir un propósito en un contexto determinado. Por ejemplo, nos encontramos con la música de videojuegos, soundtracks de películas, jingles de comerciales o incluso música que busca acompañar ceremonias o ritos religiosos. En esta categoría también están las ambiencias que son creadas para utilizarse en espacios públicos como centros comerciales, supermercados, aeropuertos, ascensores, etc. La música funcional busca cumplir con las necesidades comunicativas de una sociedad como colectivo. Por ejemplo, la música que actualmente es considerada comercial puede cumplir una función expresiva, pero también es utilizada y creada para para satisfacer las necesidades de entretenimiento de las personas y de este modo mantener rentable la industria de la música. En síntesis, lo que podemos resaltar de ambos conceptos es que el arte musical, si bien es cierto, proviene de la creatividad de las mentes de los artistas, mientras que la música funcional es creada para un propósito o una finalidad determinada. Asimismo, algunas músicas pertenecientes al arte musical pueden llegar a ser funcionales. Por ejemplo, no hay nada mejor que conseguir los derechos de una canción muy exitosa y conocida, que a todo el mundo le gusta, para que ellos lo asocien con tu marca. Generalmente esto hacen las agencias de publicidad, las productoras de películas, series de televisión, entre otras. Suelen comprar los derechos de muchísimas canciones o piezas musicales, debido a que estas suelen ser pegadizas o complementan perfectamente con el ambiente sonoro que ellos buscan, para producir un sentimiento, una motivación en sus espectadores. Por lo que esto puede transformarse en un recurso bastante potente para poder interferir positivamente en la decisión de compra del consumidor o del espectador. Un claro ejemplo es esta campaña realizada por Sprite. All you need is love, love, love is all you need. Cuando nos referimos a altura, estamos hablando sobre una cualidad de sonido en la cual nosotros podemos reconocer si un sonido es agudo o grave. En otras palabras, si en una onda sonora la frecuencia es más alta, la onda de cualquier sonido obtendrá mayor altura, por lo tanto, la nota será mucho más aguda. En el ámbito musical, a esta cualidad se le asocia con la armonía y la melodía. Esta cualidad es definida por el tono o frecuencia de una vibración de la onda sonora, la cual se mide en hercios, y es la que establece el nombre de las notas musicales. Incluso, así sea por el movimiento de cualquier cuerpo que esté en relación con el aire, se puede crear una onda sonora. Además, la escala de frecuencias posibles que el oído humano es capaz de percibir se divide en dos, el umbral inferior y el umbral superior. En el inferior, el promedio radica entre los 16 y 20 Hz, mientras que el promedio en el superior oscila entre los 16.000 y 20.000 Hz. Es por eso que si existen sonidos que sean menores que 16 Hz y mayores que 20.000 Hz, no podrán ser percibidos por el oído humano. Es el caso de los infrasonidos y los ultrasonidos. Si queremos relacionar este rango con los instrumentos musicales, podemos mencionar que el rango de un violonchelo radica entre los 65.4 Hz y los 659.3 Hz. Armonía, según Edgar Varese, es un sonido organizado. En primer lugar, está formado por un tono, que también es llamado frecuencia. Aquí es graficada a través de una nota, la cual puede ser negra, blanca, redonda, corchea o semicorchea. La combinación de tonos conlleva la creación de una armonía, la cual se transmite a través de las cuerdas. Por ejemplo, cuando combinas varias cuerdas en una guitarra, estás creando una clase de armonía. Por ende, cuando tú creas con cualquier instrumento un sonido
que produce una sensación de eufonía, estás creando una armonía. Del mismo modo, también es capaz de crear estímulos en los humanos. Los intervalos son responsables de crear estímulos en el ser humano, siendo los simples más estimulantes para el oyente común, dado que les son más digeribles. Asimismo, se puede resaltar la música como hecho social porque el ser humano suele apreciar más la que proviene de su cultura. La exposición a cierta música lidera a que el individuo se sienta con el tiempo más cómodo al escucharla. Además, no solo la armonía ocasiona que el ser humano se sienta cómodo, también a que aprenda a desmenuzarla. No obstante, para comprender la armonía, la persona primero aprende las diferentes notas musicales. En verdad es cuestión de que el individuo escuche la mayor cantidad de música posible, ya que les provee experiencia musical, comprendencia trascendental para apreciar la música. Según Levitin, la melodía es el tema de la música y este concepto cambia mediante el género. Por ejemplo, la música de rock se caracteriza por tener una melodía en la sección y una melodía en el estribillo, y la diferencia entre esta es que cambia la letra y cambia el instrumento. Como otro ejemplo tenemos a la música clásica, donde la melodía es el punto de partida para que los compositores puedan crear variaciones del tema, y esta es utilizada a lo largo de la pieza musical. Asimismo, la TAM nos dice que la melodía es el resultado entre la interacción del tono y del sonido. La capacidad de distinguir un cambio en la frecuencia de los sonidos es una característica fisiológica de los seres humanos, aunque no somos los únicos en hacerla, ya que los animales como las aves y los delfines emiten diferentes frecuencias de sonido para comunicarse entre ellos. Se denomina tono o frecuencia a la unidad que se encarga de medir el sonido. Esta puede abarcar desde 20 Hz a 20.000 Hz, el cual es el rango que el ser humano es capaz de escuchar. Si es que un sonido tiene una frecuencia menor a 20 Hz se van a llamar infrasonidos, mientras los que estén sobre los 20.000 Hz son ultrasonidos. Ese espectro está conformado por audiofrecuencias. El rango de frecuencias se clasifica en zonas de frecuencias bajas, o también llamadas tonos graves, que contienen los sonidos cuyas frecuencias oscilan entre los 20 Hz y 256 Hz. Estos no son percibidos por una gran parte de la población. Las zonas de frecuencia media o tonos medios, donde el rango de frecuencias está entre 256 Hz y 2 kHz, a la cual pertenecen el tono fundamental y los armónicos de la mayoría de sonidos. El oído humano percibe un mayor rango de intensidades que en la zona de frecuencias graves. Y por último tenemos las zonas de frecuencias altas o tonos agudos, que comprende sonidos con frecuencias entre 2 kHz y 20 kHz, la cual es la zona con mayor rango de intensidad percibida por el ser humano. Luego tenemos el hercio al ver sonidos. ¿Qué es un hercio? Un hercio es una sola vibración. Entonces, cuando hablamos de una vibración, estamos hablando de un solo hercio. Cuando hay 1000 vibraciones, estamos hablando de un kilohercio. Cuando hay 1.000.000 de vibraciones, significa que hay un megahercio. Cuando estamos hablando de 1.000.000.000.000 de vibraciones, estamos hablando de un gigahercio. Y cuando estamos hablando de un terahercio, es una 12ª potencia de vibraciones. Sin embargo, el hercio tiene escalas, empezando con la primera, que es el subbajo, que es de 16 a 60 hercios. Después está el nivel bajo, que es un sonido como este. Este se caracteriza por tener entre 60 y 250 hercios. Luego está el nivel medio bajo, que es cuando hay entre 250 hercios y 2000 hercios. Por ejemplo, este sonido. Seguido a aquello está el nivel medio alto, que es entre 2000 a 4000 hercios. Después tenemos el nivel presencia, que es entre 4000 y 6000 hercios. Por ejemplo, este sonido acá. Y por último, está la escala entre 6000 a 16000 hercios, que esa es la escala brillante. Esta se puede escribir con este sonido.